base, se necesita planificación y se necesita coordinación. Cuando nosotros aplicamos este tipo de estrategias, vamos a luchar sin advertir demasiado y sin invertir tiempo exageradamente para que el éxito se logre. Por esto es que se van a entender lo que son el ataque, la estrategia, las alianzas, los ejércitos y las diferentes territorios o las diferentes ciudades en el caso del libro. Si nosotros lo llevamos a nuestra materia, nosotros vamos a desarrollar que este tipo de estrategias debemos conocerlo y debemos conocer cuáles son las partes y cuál es el punto de equilibrio entre estas para que nosotros podamos llegar a una situación neutral. En el capítulo 4 vamos a hablar acerca de la medida en la disposición de los medios. Es esencial tener la habilidad para asegurar de manera invencible y conocer los defectos del enemigo para poder derrotarlo. Es de esta forma que al conocer el adversario podemos prepararnos para tener una buena defensa. En la parte del mediador, ¿cómo lo podemos aplicar? Si nosotros nos preparamos previamente, estudiamos los expedientes, estudiamos las causas y conocemos cuál es el punto de equilibrio entre las partes, vamos a lograr detectar estas oportunidades que a nosotros nos va a permitir salir del conflicto. La firmeza. Este capítulo se va a explicar de la siguiente manera. Un buen líder es capaz de vencer al enemigo si éste tiene una percepción favorable de sí mismo. El combatiente inteligente consigue su victoria sin recurrir a la fuerza. De este modo, se debe fingir que existen ciertas estrategias para distraer a los adversarios, con el objetivo de conocer el nivel de valentía y disminuir las debilidades que existen. En el capítulo 6 vamos a observar lo lleno y lo vacío, es decir, cuáles son las dificultades y cuáles son las fortalezas de las partes involucradas. Si nosotros hablamos de una guerra, lo ideal es ser sutiles, puntuales y silenciosos para que al momento que esto se desarrolle nosotros podamos hacer la resolución de la misma y evitar en la medida de lo posible que se pierdan recursos y personas innecesariamente. En la parte de la mediación, nosotros debemos resolver los conflictos y minimizar en la medida de lo posible lo que son aquellas situaciones de adversidad. Cuando hablamos del capítulo 7, conocemos que existe un enfrentamiento directo y un enfrentamiento indirecto. Este enfrentamiento va a ser importante para conocer las condiciones del terreno y para maniobrar de manera de radicar principalmente en la resolución. Si lo adecuamos al conflicto, a la resolución del mismo, nosotros vamos a determinar entre las partes cuál es la estrategia ideal para nosotros hacer esa negociación favorable para todos. En el capítulo 8, el autor menciona 5 rasgos que son peligrosos en los generales. Los primeros son aquellos que están dispuestos a morir y pueden perder la vida sin ningún tipo de importancia. Aquel otro rasgo importante es que los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros porque ellos prefieren perder la libertad antes que perder la vida. Los que son dados a los apasionantes y a los irracionales métodos en los que se utilizan los conflictos pueden ser ridiculizados y esto les va a generar problemas porque cuando nosotros los seres humanos sentimos que el ego está herido, tenemos una percepción diferente de todo el entorno. Aquellos que son puritanos pueden ser deshonrados por esta misma situación de la percepción que las personas pueden tener. De hecho, en países
ubicados en Asia, lo que es Japón, lo que es China, existen una cantidad enorme de suicidios por el honor. Las personas se sienten eh, que son, que en muchas ocasiones deben o merecen suicidarse, acabar con su vida, debido a que no son lo suficientemente buenos para la sociedad. Los que son compasivos también pueden ser tumbados porque siempre piensan en la parte de la compasión. En el capítulo 9 vamos a observar la distribución de los medios. Todas las maniobras militares son las consecuencias de planes y estrategias fijadas de manera anticipada. Aquellos que se mueven por nuevos escenarios, aquellos que no conocen al rival y aquellos que no saben interpretar bien las intenciones de los adversarios. Cuando nosotros tenemos un conflicto, vamos a conocer que las partes van a estar en desacuerdo, porque si no, no existiera el conflicto. Y como mediadores, el punto de vista que nosotros debemos tener es una estrategia que nosotros nos permita la oportunidad de ganar esta situación. El autor también indica que si el enemigo se acerca con palabras, puede ser que esté tramando algo y no se puede confiar en el adversario. En el capítulo 10 se presenta lo que son los diferentes tipos de los diferentes tipos o la tipología. En este capítulo, Sun Tzu menciona 6 maneras de ser derrotado que se pueden producir si un general no está lo suficientemente preparado. No calibra el número de fuerzas, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos, un entrenamiento insuficiente, la pasión irracional, la ineficiencia de la ley del orden y no seleccionar a los mejores soldados. Si nosotros aplicamos esto a la parte que nos corresponde, que es la mediación, podemos observar que si no existe suficientemente clara una estrategia y no le planteamos a las partes que conforman una situación que existen estrategias que les van a permitir ganar, entonces nos vamos a enfrentar a una situación en la que puede ser que el beneficio sea menor que el castigo. Un entrenamiento insuficiente, es decir, cuando nosotros hablamos de que el abogado o el mediador no tiene la oportunidad de prepararse correctamente o no tiene la fundamentación suficiente ni la capacidad para controlar la situación en el ámbito de la oficina o en el ámbito del tribunal, en el ámbito donde se desarrolle lo mismo. La pasión irracional, cuando nosotros nos dejamos llevar por la parte emocional, que es la parte irracional, vamos a comprender que cuando nos dejamos llevar por las emociones no estamos analizando la situación. Por eso es que el mediador debe ser neutral y debe conocer la situación en general. El capítulo 11 habla de las nuevas clases de terreno. Se va a centrar específicamente en la descripción de los diferentes tipos de terreno o en las situaciones que se pueden dar en una campaña militar y cómo salir victorioso. Esto lo asociamos con lo que estábamos hablando anteriormente, conocer bien las estrategias que beneficien a ambas partes. El arte de atacar por el fuego. El autor va a enumerar cuáles son las situaciones que van a intervenir en los ataques: personas, suministros, equipos, almacenes y armas. En este caso, nosotros vamos a enfocarlo en el punto que nos corresponde y vamos a conocer que van a existir autores que son aquellas personas que están involucradas en la parte de conflicto. Vamos a considerar la situación, vamos a considerar los recursos que tenemos y cuáles son las estrategias que podemos aplicar al respecto. El arte del engaño, de la que se nos habla acá, se establece que cuando somos capaces de atacar, hay que aparentar que existe una incapacidad.
Cuando hablamos de la parte de la guerra, cuando las tropas se mueven, aparentan indefensión para que el enemigo nos dé previsión. Esta estrategia militar del engaño traza acciones para confundir al enemigo. Nosotros, en el caso de los mediadores, tenemos que buscar estrategias en las que ambas personas se encuentren beneficiadas o se encuentren equilibradas. Vencer sin luchar. Aquellas personas que consiguen que se rindan de forma importante algunos ejércitos que son ajenos y que no necesariamente tienen que luchar, son los mejores maestros de la guerra. La mejor guerra es la que se evita. Conócete a ti mismo y a tu enemigo. Si usted es capaz de conocer sus debilidades, somos capaces de trabajar en nuestras fortalezas. Un mediador debe tener claro que las emociones, los sentimientos y lo irracional debe estar a un lado. El mediador debe actuar en base a las fortalezas que se han estudiado, con el objetivo de que de manera imparcial se desarrolle todo el proceso. La planificación de la estrategia. Cuando existen ejércitos victoriosos, va a ganar aquel que entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. La posición y la organización. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos porque conocen el campo. Igual nosotros debemos hacer que toda la fase de negociación genere un beneficio. Nosotros como mediadores tenemos el control de la situación y por medio de la escucha neutral podemos llevar a que esa situación se mantenga con posiciones ventajosas. El liderazgo debe basarse siempre en órdenes razonables y justas, sencillas, claras y consecuentes para que exista una satisfacción entre el líder y el grupo. Me gustaría escucharlos hasta ahora. ¿Qué me pueden indicar ustedes de lo que hemos hablado hasta el momento? Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Profesora, ¿cabe entonces la posibilidad que nosotros como mediadores apliquemos un análisis FODA? Sí, perfecto, claro que sí, porque así tú puedes observar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas y hacer Correcto. una Un plan previsión. estratégico. Uh-huh. Muy bien, Alejandro, excelente, excelente eso que me acabas de exponer. Buenas noches, profesora. Buenas Quisiera noches, Fernando. aportar a todo lo que usted ha indicado definitivamente que el libro nos ha dejado una enseñanza bien puntual y como muy bien usted lo decía, hay parámetros o hay escenarios de que cuando nosotros nos enfrentamos en diferentes planos ante un conflicto, pensamos siempre en que debe existir un problema o que las partes son enemigas, no necesariamente, porque el libro habla de que es buscar ese espacio ganar, ganar para las partes. Muy bien, es correcto. Eso en primer lugar. Y segundo, no se debe hablar en la postura de nosotros como mediadores, como conciliadores, dependiendo del caso, quién gana y quién pierde, o quién es el vencedor o la parte que vence, sino es más allá de nuestra introducción y darle a conocer la postura, es indicarles que la verdadera solución es que ambas partes puedan obtener ganancia dentro del proceso. Creo que cuando hagamos una introducción de esa manera, nos vamos a sentir altamente satisfechos de que todas las partes ganaron por ese manejo que tuvo la persona que está guiando, de cierta manera orientando o reflexionando dentro del proceso. Es correcto.
Y como tú bien lo dices, Fernando, cuando nosotros hacemos esa introducción, ya esa parte que socialmente se nos dice que cuando tú llegas a acuerdos o cuando tú llegas a negociaciones es porque uno de los dos tiene que ganar, y ya tú a ellos le quitas esa predisposición al decirle que ambos van a ganar porque al resolver el conflicto ambos ganan, ya allí hay una predisposición positiva, porque ellos van a entender que no van a ir a perder ninguno de los dos, sino que van a llegar a la conciliación con el objetivo de la resolución del conflicto. Katia, te escuchamos. Hola, buenas noches, profesora y Buenas todos. noches. Definitivamente que el libro sí nos ha dejado una gran enseñanza y aquí veo que es de suma importancia en todo lo que, ¿verdad?, leí, que más que todo enseña qué cosa, la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de quién, de la naturaleza humana. ¿En qué momentos? En momentos de confrontación. Entonces allí juega un papel muy interesante en esa persona que va a ser mediador, ¿verdad? Que vamos a hacer nosotros en su momento. También vamos a aplicar de una u otra forma algunos conceptos administrativos, como lo es la planificación, organización, la ejecución, coordinación y el control en cada paso. Muy bien, excelente, Katia. Es decir, que nosotros como mediadores vamos a tener una estrategia inicial, que esta estrategia después podemos ver si no funciona, pero vamos a tener esa planificación inicial. Y cuando nosotros tenemos esa planificación inicial, entonces sabemos que vamos a tener mayores oportunidades, porque al nosotros prepararnos y estudiar el grupo de personas o el grupo de individuos al cual nosotros nos vamos a dirigir, entonces vamos a hacer vamos a quitar esas disposiciones sociales en los que se supone que la guerra va a establecer, o el conflicto va a establecer quién es el ganador, quién es el perdedor, y entonces vamos a trabajarlo desde el punto de vista del ego. Cuando nosotros tenemos esta planificación y quitamos ese dogma que las personas tienen de forma equivocada, tenemos mayores posibilidades a resolver el conflicto de forma positiva. ¿Quién más nos quiere hacer un aporte de la situación del libro que estamos conversando? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada, Buenas profesora. noches, Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo, correcto. Viéndolo, sin embargo, en un sentido más amplio, digo yo que es posible que en situaciones diplomáticas o políticas, como dice el libro, relacionadas con conflictos bélicos, se busque no solo la mediación, sino también la conciliación como un medio, ya sea para resolver las diferencias y evitar la guerra. En este caso sería la diplomacia y la negociación, que pueden desempeñar un papel crucial en la prevención o en la resolución de este conflicto. Muy bien, Gonzalo. Muchísimas gracias por el aporte. Navis, ¿te escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Dato importante, importantísimo, es que el libro decía que cuando tu enemigo se concentre, prepárate contra él. Pero cuando esté fuerte, evítalo. Entonces, pensaría yo y diría yo que en temas de litigio como tal, debemos procurar de que cuando las personas están exaltadas, están gritando, piensan que tienen la razón, debemos tratar de controlarlos y evitarlos. O sea, como que no mostrarnos también contra ellos como que somos los que tenemos el control o los que somos fuertes, sino como que los comprendemos para tratar de evitarlos. Muy bien, es decir, tener una actitud más empática con las partes del conflicto para que
bajar un poquito lo que es la predisposición que se tiene. Es correcto. Muy bien, Es correcto. excelente, excelente, Navis. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han podido leer, han podido escuchar o conocen lo que son algunos libros, algunos enunciados de Maquiavelo? ¿Los escucho? Ay, profesora, la verdad que no, pero nos ha motivado a Ok. buscar, Ah, qué y a bueno, leer. qué bueno, me encanta esa respuesta de Katia. Bueno, fíjense ustedes, les voy a hacer un comentario. Hay un libro que se llama El Príncipe, que fue escrito por Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue considerado en muchas oportunidades como una persona bélica, una persona cuyos fines eran, si se quiere desde algún punto, narcisos, porque se establecía que Maquiavelo, sus estrategias siempre iban con un fin. Sin embargo, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes como abogados consideran que está mal que una persona tenga un objetivo y que ese objetivo sea para alcanzar un fin? Bueno, profesora, yo quiero opinarle desde mi perspectiva Muy bien. para que exista justicia, como lo dice Maquiavelo en alguna de sus frases, tiene que darse lo que nosotros en algunos planos o escenarios llamamos injusticia. Uh-huh. Y él en una de sus frases dice que las cosas injustas es necesario que se den para apreciar mejor la justicia. Muy bien. No Fernando. es la frase ¿Sí? concreta, ¿sí? Sí, te escucho. No es la frase completa que está en sus pensamientos, pero es lo que yo resumo de un contexto. En sus frases célebres habla que es necesario que existan actos en donde alguna de las partes las llamen injustas o se llamen que sean injusticias para poder que la parte justa, equitativa y los principios jurídicos se puedan llevar a cabo para que ambas partes puedan tener conocimiento pleno de dónde nace una equivocación o un error en interpretación. Ajá. Muy bien. Fernando, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y equidad? Bueno, cuando nosotros hablamos de justicia o algo justo es lo que tenga una normativa que ampare, indistintamente nos guste o no, porque la parte de justicia te la tiene que dar primero la normativa o algún tipo de ley o de resolución que te indique claramente en qué plano estás, sea que tengas la razón o que obedezca a la pretensión de alguna de las partes. Y la equidad, desde mi consideración, es todo lo que estamos mirando en función a lo que vamos a desarrollar en una conciliación, en una mediación, que no necesariamente nos tenemos que ir a las normativas o a las leyes, sino a que ambas partes equitativamente puedan llegar a un acuerdo en partes iguales bajo el principio ganar-ganar. Muy bien. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de justicia, nosotros hablamos de aquello que, como tú bien lo dices, está bajo una doctrina. Es justo porque la ley así lo establece. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de igualdad. Es igual
y por lo tanto es justo. Hay digamos que es un cuento un poquito picante, un chiste, que se los voy a comentar porque ustedes luego que lo asocien no se les va a olvidar. Llega una pareja y entonces el esposo encuentra a su esposa saliendo de un hotel con otra persona y él se molesta y para a la pareja conformada por su esposa y un tercero y les dice, ¿cómo es posible que tú hagas esto y que te encuentre yo en el hotel? Y la esposa le pregunta, ¿y acaso tú no estás haciendo lo mismo que me acabas de encontrar en este lugar? Entonces la esposa le dice, bueno, hagamos algo, ya que coincidimos en el lugar, vamos a dejar las cosas así y ni tú haces ni yo tampoco. Él le dice, es justo, pero no es equitativo, porque tú vas saliendo y yo voy entrando. Sería equitativo si hacemos ese trato luego de que ya tú vengas de regreso. ¿Qué quiero decir yo con esto? Era justo porque los dos quedaron en un acuerdo, pero no era equitativo porque ya ella venía saliendo y él apenas iba a entrar. Ya ella había cometido la situación, mientras que él tenía la intención, mas no había hecho el hecho como tal. Entonces, hablamos de ese ejemplo y lo ponemos de forma jocosa porque así no se les va a olvidar la diferencia de justicia y equidad. Edgar, te escuchamos. Hola, ahí, de nuevo, es que estoy conectada, entonces es Mayanis, pero sale Edgar conectado. Okay. Mira, en cuanto a lo que acabas de comentar, efectivamente, pues igualdad y equidad no es lo mismo, porque podemos tener Justicia y equidad. exacto, porque la equidad realmente consiste en dar, pues, a cada persona lo que se merece en función de los méritos o condiciones, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Pero que favorezca a las dos personas sin perjudicar a ninguna otra. Por ejemplo, si estamos en un concierto y hay 4 personas y una es muy pequeñita y no ve, y le pones un banco, ahí hay equidad, porque todos ven igual, porque hay alguien mucho más alto. Pero el hecho de que estén todos iguales viendo no quiere decir que haya equidad, porque puede ser que la persona que es más baja no puede ver. Ok, muy bien. Muy bien. Muy acertado, Miami, el comentario. Muy bien. Ok, ¿hay alguna otra persona que nos quiera hacer el comentario? Fíjense algo, la importancia real de estos libros es que nosotros podamos conocer el buen uso de las situaciones, incluso cuando éstas sean de adversidad. Porque si se comete un crimen, lo que se permite al principio, se empieza a otorgar diferentes beneficios y al otorgar diferentes beneficios, en ocasiones se puede olvidar el mal. Nosotros debemos saber cuáles son, como lo dijo al principio, el compañero que estableció lo de la matriz FODA. Si nosotros conocemos las debilidades y conocemos las fortalezas, nosotros nos debemos basar en las fortalezas, porque mediante esta nosotros podemos alcanzar el objetivo. Y somos malos nosotros por aprovechar la oportunidad que se nos da para alcanzar el objetivo, que es, en la medida de lo posible, evitar el conflicto y hacer una negociación para de esta manera solventar la situación y que ganemos los dos. Somos malos porque vamos a conocer las fortalezas y vamos a conocer las debilidades y a trabajar en base a esto. Yo opino que es Mayanis. Yo opino que no, porque realmente nosotros para hacer una mediación, conciliación, para estar allí, necesitamos ser como líderes, para que conozcan
a las dos personas, pero también se tiene que conocer a sí mismo para poder entonces entablar pues esa relación de tratar de que todos salgan bien librados, pero tú o sea, conocer la fortaleza de los demás no te hace malo, realmente tú estás, como dice el libro, evaluando a las personas, o sea, yo lo veo de esa manera. Muy no bien. que te estás aprovechando, sino que realmente estás haciendo tu trabajo. Es lo correcto, muy bien. Vamos a tomar un poquito lo que es el postulado de Maquiavelo, porque se relaciona con este libro. De hecho, este libro está basado en las enseñanzas de Maquiavelo. Maquiavelo, cuando habla de ser temido o ser amado, establece lo siguiente. Pero antes que eso, a mí me gustaría que dos personas me dijeran qué es preferible, ser amado o ser temido. Los escucho. ¿Qué es preferible, ser amado o ser temido? Fernando. Sí, profesora. Bueno, desde mi punto de vista, ambos conceptos o ambos escenarios te ponen a reflexionar un poco y en este momento lo estaba haciendo, pero bajo esa teoría yo prefiero que prime ser temido antes de ser amado. Muy bien. ¿Por qué, Fernando? Porque en cualquiera de los planos en particular, el temor o ese temer, yo lo asocio con la parte de respeto. Ok, muy bien. Puedo llevar por esa línea. Entonces, en el respeto está la base del resto de cualquier condición o cualquier elemento, tanto en un plano de negociación como en un plano de cualquier otro acuerdo o escenario sobre el particular. Ya Muy bien. si existe el respeto, existe ese temor, el amor va a fluir a plenitud y se van a ir construyendo lazos tanto familiares, personales, laborales, sociales, entre todos los individuos. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Muy bien sustentada tu opinión. Katia, ¿qué opinas tú acerca de qué es preferible, ser temido o ser amado? Bueno, yo pienso que pensando, ¿verdad? Si es mejor ser amado o temido, la respuesta es que probablemente seamos los dos, el uno o el otro, pero debido a que siento que es más seguro ser temido que ser amado, porque como ser integral, a veces no mostramos realmente ese verdadero yo, sino que dependiendo los escenarios, vamos a mostrar realmente esa Katia quién es, y eso no se da a conocer siempre, sino en momentos. Muy bien, Katia. Fíjense ustedes, de acuerdo con Maquiavelo, debería ser simultáneo, ser amado y ser temido. Sin embargo, él afirma que lo mejor es ser temido, pues el pueblo siempre se puede olvidar de un amor, pero nunca del temor. Aquí cuando hablamos del temor, le doy la razón a Fernando en el sentido del enfoque que él le da, porque cuando hablamos de temor no es temor de miedo, es temor de respeto. Acuérdense que cuando nosotros establecemos el trabajo y en la sociedad en general, nosotros tenemos jerarquías y esas jerarquías se deben mantener.
porque esa jerarquía es lo que diferencia una sociedad anárquica de una sociedad con normas y con principios. Entonces, cuando existe el respeto, la anarquía no existe. Y para una sociedad en desarrollo y para una sociedad positiva en todos los aspectos, necesariamente tiene que existir el orden. Alejandro. Profesora, en ese caso, ¿no es mejor cambiar la palabra temido por respetado o temer por respetar? Sí. Siento yo que la palabra temer, cuando una sociedad teme, una persona le teme a otra, casi siempre de por medio hay un odio, hay una rencilla. En cambio, sí, el respeto es muy diferente. Claro. De hecho, si nosotros lo aplicamos a la parte familiar, cuando los hijos le tienen miedo a los padres, no se comunican bien con ellos. Correcto. Cuando tienen respeto, es diferente, porque existe la lealtad. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Yo considero que el miedo no es garantía de lealtad, todo lo contrario. Sin embargo, estábamos hablando de lo que es un breve resumen del Príncipe de Maquiavelo, que es base fundamental del arte y de la guerra. Fíjense ustedes, en uno de las ideas principales de uno de los párrafos del libro, Maquiavelo asegura que un príncipe no debe preocuparse por ser calificado de cruel si utiliza la crueldad para mantener unidos y fieles a los súbditos. Toda nueva dominación implica peligros y para conjurarlos no deben evitarse los actos de crueldad. Un príncipe debe ser amado y temido, pero más vale lo último. Cuando nosotros hablamos en este caso de este temor, acuérdense que nosotros esa obra la remontamos a aproximadamente aquella época donde existían coliseos, donde existían esclavos y donde el más fuerte era aquel que dominaba a los demás. Si nosotros lo adaptamos a la actualidad, nosotros vamos a entender que el más fuerte es aquella persona que consigue el objetivo. Y en una negociación se supone que debemos ser una unidad de fortaleza, porque lo común que tienen las partes en conflicto es que quieren resolver aquello que les incomoda. Y nosotros como mediadores necesitamos hacerles entender que aquí en este aspecto no es ganar, es negociar y resolver. Una vez que se resuelva, ambos ganan. Fíjense ustedes, una ley es algo absoluto, funciona para todo tiempo y lugar. Immanuel Kant sostiene que la idea común del deber implica que se acepta la existencia de una ley moral válida para todo individuo. Esa ley surge no de las condiciones de la existencia o de la experiencia de un determinado, sino a priori, como un concepto de la razón pura. Los imperativos son las fórmulas para expresar la relación de las leyes objetivas. En general, la imperfección de la voluntad es subjetiva para una persona racional y a su vez es hipotética cuando se utiliza para conseguir algo. Es decir, si nosotros hablamos de razón, entonces entramos en conflicto. Si nosotros hablamos acerca de un medio para conseguir
una meta, hablamos de algo consensuado, en lo que ambos van a estar de acuerdo y que nosotros como mediadores somos aquellas personas que tenemos que tener la suficiencia para que estas personas involucradas tengan la voluntad y facultad de resolver ese conflicto sin llegar a otra instancia. Cuando nosotros hacemos resumen de lo que son los libros que pudimos comentar el día de hoy, El arte de la guerra y El príncipe de Maquiavelo, que es la base de ese libro de El arte de la guerra, nosotros vamos a entender que la figura del mediador es sumamente importante y que esto lo podemos aplicar tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Cuando nosotros somos imparciales y dejamos las emociones a un lado. Cuando nosotros metemos las emociones en cualquier situación, generalmente vamos a tener una postura y esa postura va a ser dada en base a las creencias que nosotros tenemos. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos en que esa perspectiva puede cambiar y somos neutrales y aprendemos a escuchar dejando a un lado las emociones, podemos llegar a una resolución favorable del conflicto. Necesito que 3 personas me hagan un resumen de lo que vimos el día de hoy para cerrar. Si existen dudas o si existen sugerencias, las podemos escuchar en este momento. ¿5 personas? ¿3 personas? Ok. Ana, te escuchamos. Sí, bueno, en la clase de hoy vimos las diferentes fases que pasa la guerra, cómo hay que prepararse, la importancia de escuchar, de ser neutral, la importancia también de razonar y que a la hora de mediar un conflicto se tiene que tratar de ser lo más neutral posible. Me quedo con lo último que me hizo reflexionar, que hay que escuchar, no dejar que la parte emocional nos domine, porque si no, no vamos a resolver nada, es el contrario, vamos a aumentar más el conflicto. Si eres un mediador, no vas a poder mediar entre las partes, sino que al contrario, vas a quedar tú también involucrado en el conflicto, y en vez de entonces 2 partes, terminan yendo 3 o 4 partes. Muy bien. Excelente, Ana. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Otra persona? Buenas noches, profesora, compañeros. Buenas noches. Bueno, prácticamente con respecto a las asignaciones que se dieron pues en el día de hoy y todo lo que hemos estado viendo con respecto pues al libro de El arte de la guerra, ¿verdad? Podemos apreciar pues que nosotros como mediador debemos ser una persona con habilidades y estrategias. Debemos de saber y debemos de conocer los principios que dictan para entonces poder regir o direccionar a las partes a la solución de un conflicto, sabiendo que debemos de tener principios como la igualdad y la equidad para la solución de un problema, no buscar siempre el desnivel para uno y favorecer a otro. Por eso es que debemos de saber siempre pues que el principal líder es el que guía. Muy bien. Ese sería más que todo mi aporte.
Excelente. Bueno, el día de hoy quiero darles las gracias por estar acá, por las intervenciones que han hecho, todas positivas. Me siento feliz cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ustedes. Son un grupo bastante activo y eso me gusta bastante. De parte del Instituto Claustro Gómez, les damos las gracias. Mi persona, Mauampi Guzmán, siempre a la orden de ustedes. Y deseo para ustedes que pasen el mejor de los fines de semana. Me despido de ustedes y deseo también que pasen una feliz noche. Gracias, igual, profesora. Buenas noches, Gracias, profesora. profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos, igual. Profesora. Gracias, Katia.